añadiendo piedad, nivel avanzado, dar lo espiritual. Lo mejor que podemos dar es lo espiritual. De hecho, la Escritura muestra que enseñar la palabra y predicar son un trabajo que debe ser reconocido. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dar lo espiritual implica servir a los demás con la palabra de Dios. Veamos el principio de Jesús. En Hechos 20:35 Jesús nos dio un principio que dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nos congregamos, recibimos bendición, pero cuando congregamos a otros, recibimos doble bendición. Hay una falsa idea en la mayoría de los cristianos respecto al ministerio de la palabra. Se tiene por cierto que, para poder dar la palabra a otros, primero tenemos que recibirla. Es decir, no podemos dar lo que no hemos recibido. Pero esa lógica, entre comillas, es contraria a lo que enseñó Jesús, que dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Si algún hermano que se congrega en una iglesia tiene que decidir entre congregarse y recibir la palabra, o congregar a otros y darles la palabra, sea por la circunstancia que fuere, por lo general cree que no puede ministrar a otros si él primero no es ministrado. Pero supongamos que decide congregar a otros y darles la palabra en vez de congregarse y recibir. De cierto que descubrirá que lo que dijo Jesús es verdad. Comprobará la verdad de Jesús y será doblemente bendecido. Y si algún hermano lo reprende con el argumento de que no puede dar si primero no ha recibido, es decir, que primero se debe congregar para poder congregar a otros, entonces debería pensar en el líder de su iglesia. ¿A dónde se congrega el líder? Pues en la iglesia que lidera. Pero si el razonamiento anterior es correcto, entonces el líder debería primero asistir a una iglesia de líderes a recibir primero para poder entonces liderar. Pero no es así. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el líder recibe directamente de Dios. ¿Y acaso no todos podemos recibir directamente de Dios? Esa mentalidad clerical ha frenado la expansión del Evangelio y ha impedido a muchos creyentes el descubrir la bienaventuranza de dar la palabra a otros. La verdad es que cuando nos congregamos somos bendecidos, pero el pastor que nos congrega es doblemente bendecido. Y si realmente ama la obra de Dios y a los hijos de Dios, procurará perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, enseñándoles no solamente a orar, leer y ayunar por ellos mismos, sino también a congregarse por ellos mismos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hay acerca de la cobertura? Jesús dijo que Él aborrecía la obra de los nicolaitas y la doctrina de los mismos. ¿A qué se refería? ¿Cuál es la obra de los nicolaitas que tanto aborrece Jesús? Hay algunos tratados que intentan sugerir que los nicolaitas era una secta de seguidores de Nicolás, prosélito de Antioquía, que estaba invadiendo las iglesias cristianas con costumbres antinomianas y que profesaban el libertinaje. No obstante, muchos tratados históricos irresponsables que han abordado este tema descartan tal aseveración. Para entender la obra de los nicolaitas es necesario definir el origen de la palabra. Nicolaita proviene del griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos,
¿Qué significa pueblo, gente común, secular o laico? De ahí podemos analizar la composición. Nicolaos, que viene a ser algo como dominio sobre el pueblo. ¿Cuál es la obra de los nicolaitas? La carta a Éfeso representa el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. Éfeso significa deseada, pero Pérgamo significa casamiento. La deseada iglesia de Cristo había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor y definitivamente contraer matrimonio, entre comillas, con otro. La pregunta que brota inevitablemente es ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? Para responder esta pregunta es imprescindible considerar lo que el Señor le dice a esta iglesia. En Apocalipsis 2:13 le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La Biblia es sumamente clara en precisarnos que el trono de Satanás no está en el cielo ni en el infierno, sino que está en el mundo. El Señor Jesucristo lo dijo con plena claridad. En Juan 14:30 dijo: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Considerando esto, ya podemos saber con quién se casó la iglesia de Pérgamo. Ella no considera que debía estar alejada del mundo y a salir de él. Ella mora en el mundo y mora donde está el trono del mismo diablo. Pérgamo tipifica al compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor. Muchos ubican el periodo de esta iglesia aproximadamente por el año 320 después de Cristo, en pleno gobierno de Constantino, quien por primera vez institucionaliza el concepto de César, o sea, la presencia de un líder político y religioso por encima de todos los demás. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió entonces en jerarquizar la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laicado, Laos, una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo, los laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos: los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que eran el resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en las Escrituras. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos. Este sistema de cobertura prohíbe y limita a los creyentes a dar la palabra a otros, pues solamente los ungidos, estudiados, escogidos o líderes pueden compartir la palabra. Pero cuando consideramos la responsabilidad de todos los creyentes, descubrimos que no puede ser así. Al morir Jesús en la cruz, no solamente nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sino que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ser reyes significa que tenemos la autoridad directa de parte de Dios, y ser sacerdotes implica el servicio a Dios, el ministerio. Todos tenemos autoridad y un ministerio. Todos debemos servir a Dios. Claro, tenemos que aprender de nuestros hermanos mayores, pero si estamos añadiendo a la fe virtud por medio de la oración, a la virtud conocimiento por medio de leer, escribir y memorizar la Biblia,
al conocimiento dominio propio, ayunando, al dominio propio paciencia, dando gracias, y hemos empezado a agregar piedad a la paciencia por medio de diezmar y ofrecer nuestros servicios a los hermanos, entonces en este punto estaremos más que listos para servir a Dios y enseñar a otros. Y este es el nivel avanzado, dar lo espiritual. Consiste en ofrecer a otros la palabra de Dios para instruirlos. Como dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y este vocablo tanto tiempo los eruditos lo han definido entre un tiempo de 3 meses a máximo 3 años. Entonces, si lo ponemos en un promedio serían 1 año y medio o 2 años. Después de tanto tiempo, si usted que escucha esto tiene más de 6 meses en el Señor o más de 3 años, usted ya debería estar enseñando, porque dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo damos lo espiritual? Prepárate y organiza una reunión de estudio bíblico e invita a tus vecinos, compañeros de trabajo, escuela, amigos, familiares, etc. Invítalos. Si no invitas, nunca vas a saber si quieren. Invita. Dices, es que no van a querer. ¿Cómo lo sabes si no los has invitado? Invítalos. Y si invitas a 20 personas, 1 o 2 por lo menos van a querer. Y entonces vas a empezar. ¿Qué vas a enseñarles? Lo que has recibido. Eso es lo más elemental. Pero puedes seguir el plan de acción de la agenda de evangelismo y discipulado que veremos en el siguiente tema.